Cordial saludo, apreciados estudiantes, de parte de la Cátedra de Histología y Embriología. En esta clase hablaremos de las técnicas histológicas y del microscopio y sus partes. El objetivo general de nuestra asignatura es lograr que el estudiante comprenda la histología, también llamada anatomía microscópica, tanto de las células como de los tejidos y órganos. Para el estudio de la histología se utilizarán microscopios ópticos en los laboratorios y también microscopía virtual, la cual usaremos en dispositivos informáticos fijos o móviles. Para una interpretación más detallada de nuestra asignatura, se utilizarán preparados histológicos de microscopía electrónica tanto de transmisión como de barrido, así como imágenes de microscopía de fuerza atómica y técnicas auxiliares, varios métodos de extinción como la histoquímica, la citoquímica, la inmunocitoquímica, entre otros. Tal como se encuentran en el cuerpo humano, la mayoría de los tejidos del cuerpo no están preparados para ser observados a través de la microscopía óptica. Es por ello que es necesaria la aplicación de técnicas histológicas para la preparación de estos. Los pasos a través de los cuales una muestra es preparada para ser observada a la microscopía óptica pasan por la obtención de esta, la posterior fijación, la deshidratación, el aclaramiento, la inclusión, el corte o microtomía, la coloración y finalmente el montaje. El origen de las muestras preparadas a través de la histotécnica es variado. Estas pueden provenir de una biopsia, tanto incisional como excisional. También pueden ser resultado de la extracción a través de intervenciones quirúrgicas, es decir, que pueden ser piezas quirúrgicas. Estas muestras pueden también tener un origen cadavérico, como en el caso de la necropsia o la autopsia. También pueden ser parte de citologías exfoliativas, como el Papa Nicolau o los raspados de piel. O pueden ser también extendidos de líquidos corporales, como la sangre u otros líquidos obtenidos por punción con aguja fina. Aunque en la carrera de medicina la mayoría de los preparados histológicos son material humano, este también puede ser extraído de diversos animales de laboratorio. El segundo paso de la técnica histológica se denomina fijación y es quizás uno de los más importantes. Durante este paso se trata el tejido con un fijador. La finalidad de esto es impedir la degradación enzimática de las células y tejidos por la autólisis, a la vez que conservar la estructura morfológica y química de las células y tejidos, aumentando la dureza del tejido para facilitar la preparación de finas películas de este durante el corte. A través de la fijación es posible también destruir microorganismos patógenos y abolir el metabolismo celular, de tal manera que la muestra sea lo más parecido posible a como se encontraba en el cuerpo humano al momento de ser extraída. El proceso de fijación puede llevarse a cabo a través de la perfusión de los fijadores dentro de la muestra, como en muchas técnicas de embalsamamiento antiguas y modernas. También puede llevarse a cabo a través de la inmersión de la muestra dentro del fijador, que es lo que más comúnmente se hace. Para este proceso, la muestra debe colocarse inmediatamente en un volumen de fijador de entre 10 y 20 veces el volumen de la muestra. Existen diversos tipos de fijadores, los fijadores químicos y los fijadores físicos. Dentro del grupo de fijadores físicos tenemos al frío, es decir, que congelando una muestra a bajísimas temperaturas, ésta puede quedar automáticamente fijada. Dentro de los fijadores químicos existen dos grandes grupos, los fijadores simples y los compuestos. Dentro de los fijadores simples tenemos al más común de todos, el formol, que es comercializado como formalina al 37% o formol al 40%, y para su utilización debe ser reducido al 10%, como veremos más adelante. El segundo fijador más comúnmente utilizado es el alcohol. Ambos, tanto el formol como el alcohol, son utilizados para la microscopía óptica. Luego tenemos al glutaraldehído y el tetraóxido de osmio, que son utilizados en la microscopía electrónica fundamentalmente.
Luego tenemos los fijadores compuestos como el líquido de Fleming, el líquido de Sanker y el líquido de Bowen. Como les había mencionado anteriormente, el formol se comercializa como formalina al 37% o formol al 40%. Sin embargo, para su utilización durante el proceso de fijación de los preparados histológicos, este debe ser reducido al 10%. La preparación se lleva a cabo a través de la dilución de 10 centímetros cúbicos de formol al 40% en 90 cc de agua destilada. De esta manera, obtenemos formol al 10. Una vez fijado, el tejido que pretende ser procesado debe colocarse en contenedores de plástico denominados cápsulas o cassettes. Aunque antiguamente el proceso de histotécnica era realizado de manera artesanal, los avances científico-técnicos actuales ponen a nuestra disposición distintos tipos de procesadores de tejidos. Estos permiten la automatización de todo el proceso y la intervención humana solo en momentos claves de la histotécnica. Luego de la fijación se procede a la deshidratación de la muestra, debido a que gran parte del tejido está constituido por agua. Para lograr la deshidratación de este se aplica una serie de alcoholes de graduación creciente, comenzando con alcohol al 70%, pasando al 96% y terminando con alcohol al 100%. Este proceso debe ser llevado a cabo de manera lenta y progresiva, de tal manera que el proceso de deshidratación no comprometa la arquitectura general del tejido o de las células que van a ser preparadas. Así como en su momento el agua fue retirada del tejido, posterior al proceso de deshidratación viene el aclaramiento. El aclaramiento consiste en la extracción del alcohol del tejido a ser preparado. Esto se lleva a cabo a través de una solución de una sustancia que es mezclable tanto en alcohol como en el medio de inclusión. Esta sustancia regularmente es el toluol o el silol. Este extrae todo el alcohol de la muestra, la cual se torna transparente y lista para el proceso de inclusión. La muestra, que para entonces ya ha sido aclarada, es sumergida junto con su cassette dentro de una piscina de parafina fundida o líquida a 56 grados centígrados. Durante el proceso de parafinación, la muestra debe ser orientada de la manera como queremos que quede finalmente. Luego, es cubierta con parafina derretida. Posteriormente, se coloca el cassette en la superficie para ser rellenado con parafina. Luego se presiona ligeramente, se coloca en la plancha fría y finalmente se encuentra listo para el proceso de microtomía o corte. El proceso de microtomía o corte con el micrótomo tiene como función la preparación de secciones finas de entre 3 y 10 micrómetros de la muestra a ser observada. Estas secciones se pondrán luego en un portaobjetos, es decir, en una lámina. El mecanismo del micrótomo puede ser accionado de diferentes maneras. Existen los micrótomos de rotación, en los cuales el investigador debe accionar circularmente una manivela para que el preparado histológico se desplace sobre las cuchillas, y los micrótomos de deslizamiento, en los cuales el investigador va a desplazar el dispositivo en la misma dirección en la cual el preparado histológico va a incidir sobre la cuchilla. Las muestras de tejido obtenidas a través de la microtomía van a un baño de flotación tibio a manera de quedar bien extendidas. Posteriormente, se alzan sobre un portaobjetos de vidrio, el cual puede o no tener un borde esmerilado. Posteriormente, se colocan en una serie de canastillas para llevar a la estufa. A continuación, las láminas histológicas son llevadas a una estufa donde la parafina residual se derrite en su totalidad. Dado que el índice de refracción de muchas de las estructuras corporales es similar al del agua, estas son prácticamente invisibles a la microscopía óptica.
Para poder observar la morfología de células, tejidos y órganos, es necesaria la aplicación de contraste. Este contraste es llevado a cabo a través de la técnica de coloración. La técnica de coloración viene a continuación del desparafinado, para lo cual tenemos que rehidratar la muestra. El proceso de rehidratación se lleva a cabo a través de la aplicación de alcoholes en concentración decreciente. Luego se aplica agua destilada a la muestra y el primer colorante, la hematoxilina. Luego se incluye en agua convencional, en agua destilada y posteriormente en eosina, el segundo colorante, para finalmente ser incluida dentro de etanol al 80% y se lleva a cabo un proceso de deshidratación, como ya habíamos visto, a través de la aplicación de alcoholes en concentración creciente. Lo que vemos acá es una técnica de coloración de rutina, es decir, coloración con hematoxilina y eosina. Es la más frecuente, sin embargo, no la única. La muestra, ya coloreada, es puesta sobre un portaobjetos. Luego, se aplica bálsamo de Canadá, que es una resina sintética transparente, para posteriormente aplicarse sobre ella el cubreobjetos. De esta manera ya tenemos nuestra lámina histológica. La hematoxilina y eosina es la técnica de coloración más frecuente, sin embargo, como les había mencionado, no es la única. En dependencia de la estructura que queremos observar y de las características físico-químicas de los componentes celulares y subcelulares, las técnicas de coloración pueden variar para realzar cada una de las porciones de la célula o de un tejido en particular. De acuerdo a su naturaleza química, existen una serie de colorantes denominados colorantes básicos, como la hematoxilina, el azul de metileno, el azul de toluidina y el verde de metilo. Estos colorantes básicos reaccionan con componentes aniónicos de la célula y tejidos, exhibiendo la denominada basofilia. Los componentes clásicamente basófilos de una célula son la heterocromatina y los nucleolos. Luego tenemos el retículo endoplasmático rugoso o ergastoplasma y el material extracelular como carbohidratos complejos de la matriz cartilaginosa. Durante el proceso de coloración de un preparado histológico puede llevarse a cabo un fenómeno denominado metacromasia. Este fenómeno consiste en que un colorante básico cambia de su color azul normal a un color rojo púrpura debido a las altas concentraciones de polianiones. Esto ocurre en estructuras que contienen altas concentraciones de grupo sulfato y fosfato ionizado, como el caso de la sustancia fundamental del cartílago, los gránulos de parina del mastocito y el retículo endoplasmático rugoso del plasmocito. Esto ocurre, por ejemplo, como vemos en este preparado histológico, con el azul de toloidina. De acuerdo a su naturaleza química y en el extremo opuesto de los colorantes básicos encontramos a los colorantes ácidos, como es el caso de la eosina, la fucsina ácida, el naranja G o la anilina azul. Estos colorantes ácidos reaccionan con los grupos catiónicos de las células y los tejidos, en particular con los grupos amino ionizados de las proteínas, exhibiendo la denominada acidofilia. Los componentes clásicamente acidófilos de las células son los filamentos citoplasmáticos, pero también algunos componentes membranosos intracelulares como las proteínas, y también las mitocondrias, así como fibras extracelulares. Existen diferentes técnicas de coloración, como ya habíamos mencionado, y cada una de ellas orientada a una estructura en particular o a un componente celular en específico. En el caso de la coloración de Wright y el Giemsa, se utilizan para la coloración diferencial de los elementos formes de la sangre. Tenemos también la hematoxilina férrica, que es utilizada para ver las estrías y los núcleos en el músculo estriado esquelético. También podemos observar técnicas de coloración como la orceína para fibras elásticas, la impregnación argéntica para fibras reticulares, el ácido periódico reactivo de Schiff para los glúcidos o carbohidratos, o las tinciones tricrómicas para diferenciar músculo de tejido conjuntivo. Como ya había mencionado anteriormente, la técnica de coloración más utilizada es la hematoxilina y eosina.
Esta técnica de coloración también es conocida como coloración de rutina. La hematoxilina puede ser la de Meyer, la de Harris o la hematoxilina férrica de Weigand. Por otro lado, tenemos como colorante ácido a la eosina, que puede ser eosina amarillenta, acuosa, alcohólica o azulada. Esta técnica de coloración produce preparados histológicos en los cuales los núcleos tienen una coloración violeta característica. El citoplasma usualmente se observa de un color rosa, mientras que el músculo tiene una tonalidad rojo anaranjado y el colágeno tiene un color rosa pálido. Aunque con la técnica de coloración de hematoxilina y eosina se observa la mayoría de los componentes celulares y subcelulares, los carbohidratos y macromoléculas compuestas por carbohidratos, como los glucosaminoglucanos y protoglucanos, son prácticamente invisibles. Para observarlos se utiliza la reacción de Paz, ácido periódico reactivo de Schiff. Esta reacción tiñe en color fucsia intenso al glucógeno de las células, así como a las secreciones mucosas de varios tipos celulares. Es también posible observar la membrana basal de los epitelios, así como las fibras reticulares y el ácido hialurónico en el tejido conectivo. En la presente diapositiva podemos observar cortes histológicos teñidos tanto con hematoxilina y eosina como con la técnica de coloración de Paz, a manera de realizar un análisis comparativo de los componentes celulares que se pueden apreciar con ambas técnicas. Nótese que en los preparados histológicos teñidos con la técnica de Paz, el componente mucinoide tiene un intenso color fucsia, evidenciándose en el citoplasma los cúmulos de material mucinoide. En contrapartida, las imágenes histológicas teñidas con hematoxilina y eosina se caracterizan por la ausencia de coloración en las regiones en las cuales podríamos observar el material mucinoide. Aunque es la más frecuente, la tinción de Paz no es la única que se utiliza para la coloración de glucoproteínas. Existen otras técnicas como el hierro coloidal, la musicarmina, el carmín de Meyer y el azul de cian, cada uno de ellos reaccionando con las glucoproteínas con una coloración característica. A continuación, podemos ver otro tipo de técnicas de coloración como los tricrómicos, comenzando con el tricrómico de Mason. El tricrómico de Mason está compuesto por la fucsina, la hematoxilina férrica y el azul de anilina o el verde luz. Este tipo de coloraciones se utilizan para diferenciar tipos de tejidos. En este caso, el músculo, el citoplasma, la queratina y los glóbulos rojos toman una coloración roja intensa. Por otra parte, el colágeno toma una coloración verde azulosa, dependiendo del colorante que se utilice como contraste, si es el azul de anilina o el verde luz. Finalmente, los núcleos celulares tienen una coloración negra. El tricrómico de Mallory está compuesto por tres colorantes ácidos: la anilina azul, que tiñe el colágeno del mismo color, la fucsina ácida, para teñir citoplasma y núcleos, y el naranja G, para diferenciar eritrocitos. El tricrómico de Gomory está formado por hematoxilina de Weigand, verde luz y cromo 2R. En esta técnica de coloración, el colágeno toma un tinte color verde oscuro. El músculo puede ser observado con una tonalidad rojiza. Los citoplasmas se ven clásicamente de un color rosado y los núcleos negros. El tricrómico de Gallego, por otra parte, está constituido por fucsina acética y picro índigo carmín. Los núcleos tienen un color clásico azulado, mientras que el colágeno se observa de color verde. Las fibras elásticas tienen una tonalidad amarillo ocre o magenta. El tricrómico de Van Gieson está formado por hematoxilina férrica de Weigand y picrofucsina de Van Gieson. El colágeno toma una coloración rojo-rosado. El músculo tiene un color amarillo anaranjado, al igual que el citoplasma de las células,
mientras que los núcleos tienen un color negro azulado. Algunos componentes celulares y de la matriz extracelular, como fibras reticulares, la membrana basal, algunos gránulos de secreción argenta fines, así como neuronas y células de la neuroglia, se tiñen a través de la impregnación argéntica. La impregnación argéntica engloba diversas técnicas, la de Gomori, del Río Ortega, la técnica de Golgi y la técnica de Cajal. En todas ellas, las estructuras mencionadas se observan de un color gris oscuro o negro. Como estudiaremos más adelante en el capítulo correspondiente a tejido conectivo, las fibras elásticas son un importante componente de la matriz extracelular. Estas pueden evidenciarse a través de la técnica de coloración con orceína, el Verhoef o el Weigert. Debido a su naturaleza química apolar, los lípidos son inobservables en la mayoría de las técnicas de coloración. Para observarlos, se utilizan técnicas en particular, como el sudán negro o el tetraóxido de osmio. También el sudán 3 y el sudán 4, que le dan una coloración rojiza al material lipídico en el interior de las células. Existe una técnica de coloración muy popular para observar las citologías de cuello uterino. Esta se denomina coloración de Papanicolaou y fue introducida por el científico George Papanicolaou en 1925. Esta coloración se encuentra constituida por hematoxilina, eosina alcohólica y también por naranja G. Los preparados histológicos teñidos con esta técnica se caracterizan por células teñidas de un color negro-azul en el núcleo. El citoplasma no queratinizado tiene un color azul o rojo pálido, mientras que el citoplasma queratinizado tiene un color rosa. Por otro lado, los eritrocitos toman una coloración naranja característica. En los frotis de sangre periférica prevalecen las tinciones de Wright, Giemsa y Maag-Grunwald-Giemsa. Este tipo de tinciones permiten diferenciar los elementos formes de la sangre, como eritrocitos, trombocitos y diferentes variedades de leucocitos. Los avances de la biología celular y molecular moderna nos han permitido identificar grupos celulares o tisulares en particular mediante el marcado de estos a través de antígenos de superficie o a través del reconocimiento de anticuerpos unidos a estos antígenos. La inmunohistoquímica es la forma de distribución de la inmunotinción utilizada en un tejido o en un grupo celular en particular, y depende de la localización del antígeno que se quiera detectar. Existe una serie de antígenos que generan patrones celulares. Estos patrones celulares estudian la distribución de este antígeno en el interior de la célula, bien sea a nivel del núcleo, a nivel del citoplasma o alrededor de la membrana plasmática. Existen también patrones de inmunohistoquímica tisulares. Estos permiten analizar qué población celular se encuentra en determinado lugar o qué población celular posee determinado antígeno. En la presente diapositiva podemos observar varios preparados histológicos teñidos con inmunohistoquímica. Estos preparados histológicos permiten realzar, en el caso del anticuerpo antivimentina, a las células que poseen este filamento intermedio. Podemos observar también al anticuerpo antiinsulina evidenciando las células beta a nivel de los islotes de Langerhans en el páncreas. En un corte histológico de epidermis, es posible observar también a las células de Langerhans a través del anticuerpo antiproteína S100. También el anticuerpo anticromogranina A nos permite observar a células neuroendocrinas. La principal herramienta de estudio del estudiante de medicina en nuestra asignatura es el microscopio. Este puede ser óptico, pero también observaremos imágenes de microscopía electrónica.
Eventualmente utilizaremos también microscopía virtual, aunque existen también microscopios de fuerza atómica capaces de lograr una resolución tan grande que es posible observar átomos individuales. Como la mayoría de los grandes inventos, la evolución en la morfología del microscopio y su estructura evidencian los avances científico-técnicos de la sociedad, comenzando por los primitivos microscopios de Zacharias Jensen, Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek, que podían observar células vivas y lograban apenas pequeños aumentos. Tenemos al primer microscopio de luz, construido por Amici. Este microscopio poseía lentes de aumento para una visión lejana. Tenemos el microscopio electrónico apareciendo en 1930, construido por Ernst y Keinel. Este microscopio, en lugar de utilizar fotones, utilizaba electrones y la muestra debía ser tratada previamente. En 1932 aparece el microscopio de contraste de fases, que nos permitía observar células vivas y tejidos vivos, así como cortes muy finos sin necesidad de tratar la muestra. En 1937 aparece el microscopio electrónico de barrido, construido por von Ardenne. Este permitía observar la superficie de la célula, la textura celular. Posteriormente, en 1955, aparece el microscopio confocal, construido por Vladimir Giminsky. Este solamente se enfocaba en el espécimen. Luego tenemos el microscopio de efecto de túnel cuántico de Vining y Rogerer. Este brinda imágenes mucho más detalladas de estructuras submoleculares. Y finalmente, en el 2015, el último microscopio construido por Hitachi es capaz de observar la posición de los átomos dentro de un elemento. La herramienta más utilizada por estudiantes de medicina e investigadores, y por supuesto en el curso de nuestra asignatura, será el microscopio óptico, y concretamente el microscopio óptico de campo claro. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de microscopios ópticos de campo claro tienen una configuración bastante similar. Poseen un cabezal en el cual observamos los lentes oculares. Posee un brazo que sujeta el cabezal a la base. La base es también una parte del microscopio, muy pesada, ya que este posee un centro de gravedad bajo para proveerlo de gran estabilidad. Encontramos también el revólver, un dispositivo en el cual se encuentran sujetos los objetivos. Los objetivos son parte del sistema óptico y su función es, junto con los lentes oculares, lograr el aumento de la imagen. Los lentes objetivos tienen cintas de colores que indican los aumentos de cada uno de ellos. El preparado histológico se pone sobre la platina, que es una pequeña mesada que se encuentra directamente debajo de los objetivos. Debajo de la platina se encuentran el condensador y el diafragma, que se encargan de gestionar la cantidad de luz que incide sobre el preparado histológico. Debajo del condensador y diafragma o detrás de este encontramos la fuente de luz. Finalmente, a nivel del brazo, hallamos los tornillos macro y micrométrico, que generalmente se encuentran dispuestos de manera concéntrica, el macrométrico en el perímetro, mientras que el micrométrico en el centro, para lograr los ajustes grandes y los ajustes finos en el enfoque de la imagen. También existen unos tornillos que se denominan tornillos móviles del carro, que mueven la platina en un eje X o Y para movilizarnos a través del campo histológico. El preparado histológico se mantiene firme a la platina a través de una pinza sujetadora. Probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con el término resolución. En óptica, este término se aplica a la capacidad que tiene una lente para obtener imágenes separadas de objetos que se encuentran muy cerca unos de otros. Esta imagen muestra a los objetos como separados en el espacio. La resolución depende del sistema óptico y de otros factores,
como el espesor de la muestra, la calidad de la fijación y la intensidad de la tinción. El poder de resolución máximo del ojo humano es de 0,2 milímetros, lo que significa que podemos apreciar como separados a dos objetos que se encuentran separados entre sí por este espacio. A través de la microscopía óptica, ese límite de resolución se amplía hasta 0,2 micrómetros, es decir, que podemos apreciar como separados en el espacio a dos objetos que se encuentran distanciados por 0,2 micrómetros. La lente ocular aumenta la imagen producida por el lente objetivo, pero no incrementa la resolución. Es decir, que este límite es infranqueable. Como vimos anteriormente, el proceso de histotécnica implica el sometimiento de la muestra a diversos procedimientos. Todos estos tienen como resultado la muerte de las células. Por tanto, es imposible observarlas in vivo. Para lograr esto, existe el microscopio de contraste de fases, que permite observar células y tejidos no teñidos. Hay dos modificaciones del microscopio de contraste de fases. Este microscopio puede ser de interferencia, que permite la cuantificación de la masa tisular, o puede ser un microscopio de interferencia diferencial, que es útil para valorar las propiedades de la superficie celular. Los microscopios de contraste de fases utilizan una de las propiedades físicas de la luz, que es la difracción. De esta manera, la luz que atraviesa el preparado histológico incide sobre los componentes celulares y subcelulares de las células y tejidos, ralentizándose, mientras que la luz que atraviesa libremente el preparado histológico lo hace con una mayor velocidad. El filtro aplicado en este microscopio es capaz de diferenciar la luz ralentizada de la luz que mantiene su velocidad convencional. Las propiedades físicas de la luz son aprovechadas también en el microscopio óptico de campo oscuro. Este no capta la luz directa que proviene de la fuente, sino que, por el contrario, está equipado con un condensador especial que ilumina el preparado histológico con mucha intensidad, pero de manera oblicua. De esta forma, la difracción de la luz es útil para detectar cristales en la orina y también para la identificación de algunos microorganismos específicos como las espiroquetas. Las imágenes de microscopía de campo oscuro se observan justamente como contornos luminosos sobre un fondo negro. Otra de las propiedades de la luz es la fluorescencia. Existen dos tipos de fluorescencia: la fluorescencia primaria o autofluorescencia, que es la llevada a cabo por estructuras propias de cada una de las células o los tejidos al ser estimuladas con productos físicos o químicos. Luego tenemos la fluorescencia secundaria. La fluorescencia secundaria se lleva a cabo a través de la aplicación de fluorósforos extrínsecos. Estos, al unirse a las diferentes estructuras de la célula y ser estimulados con una longitud de onda, por ejemplo proveniente del luz ultravioleta, son capaces de emitir fotones. Este tipo de microscopía es útil para visualizar partes de las células, para estudiar procesos celulares como la división celular, la muerte celular, procesos como la endocitosis y la exocitosis, así como para localizar moléculas específicas. Estas moléculas pueden ser proteínas, lípidos o carbohidratos. La microscopía de fluorescencia también permite visualizar antígenos o anticuerpos en la tinción de inmunohistoquímica. El microscopio confocal de barrido láser combina componentes de un microscopio óptico de campo claro con un sistema de barrido láser, permitiendo la visualización tridimensional de estructuras. En esta diapositiva podemos observar tres ejemplos de las imágenes obtenidas a través de esta microscopía. En ella podemos apreciar tanto neuronas como neuroglias, así como estructuras tan pequeñas como la unión neuromuscular o placa motora. Aunque nuestra principal herramienta de estudio en la histología es la microscopía óptica de campo claro, para poder profundizar en la histofisiología de los componentes subcelulares de los órganos y tejidos estudiados, es necesaria la observación a través de la microscopía electrónica, que nos provee de un panorama mucho más detallado.
Probablemente en su libro de texto habrán observado este tipo de imágenes, bastante detalladas de componentes subcelulares y en blanco y negro, con un pie de página que dice MET, microscopía electrónica de transmisión. El microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones de longitud de onda de 0,1 nanómetros y una resolución teórica de 0,05 nanómetros. De esta manera, a diferencia del microscopio óptico que utiliza un haz de luz o utiliza fotones, este utiliza electrones, por eso el sistema debe ser operado en el vacío. Para la fijación de los preparados histológicos se utiliza glutaraldehído, que preserva los componentes proteínicos, y tetraóxido de osmio, que reacciona con los lípidos, a diferencia de la microscopía óptica, donde se utiliza tanto el formol al 10% como el alcohol. Las piezas fijadas no miden más de 1 milímetro cúbico. El proceso de deshidratación es igual al que se utiliza en la preparación para microscopía óptica. Los preparados histológicos para microscopía electrónica se infiltran con resina epóxica. El proceso de corte en micrótomos se lleva a cabo con micrótomos que tienen hojas de diamante. El espesor del corte es mucho más fino, oscila entre 50 y 150 nanómetros. El corte se hace flotar en líquido y se recoge sobre rejillas de cobre que tienen múltiples orificios o ranuras especiales. El proceso de tinción se lleva a cabo con iones pesados. En microscopía electrónica de transmisión existe una técnica especial denominada criofractura. Esta técnica consiste en la infiltración de la muestra con un crioprotector, que suele ser el glicerol. Esta muestra se congela a menos 160 grados Celsius. El tejido congelado se coloca en un aparato de criofractura y se corta con el borde de una hoja. El plano de fractura pasa a través de la porción hidrófoba de la membrana plasmática. La cara E es la superficie que se encuentra detrás del espacio extracelular y la cara P, que es la superficie que se encuentra hacia el citoplasma, quedan separadas una de otra. De esta manera, la muestra se recubre con platino evaporado y se crea la réplica de la superficie de la fractura, la cual es examinada a la microscopía electrónica de transmisión. De esta forma, podemos abrir, por ejemplo, las dos hojas de la membrana plasmática. En este preparado histológico podemos observar las microvellosidades y una unión firme o zónula ocluyente directamente debajo, cortadas justo a la mitad. A diferencia del microscopio electrónico de transmisión, en el que los electrones atravesaban la muestra, en el microscopio electrónico de barrido, el haz de electrones explora la superficie. La muestra se fija y se deshidrata por desecación a punto crítico. Luego es cubierta con una película de oro carbono evaporado. Finalmente se monta en un soporte de aluminio y se coloca en la cámara de muestras. Los electrones que rebotan en la superficie son analizados por una computadora que realiza una recreación tridimensional de la imagen. Este tipo de imágenes de microscopía electrónica permiten un escaneo de superficie que otorga detalles sobre la parte externa de las células y tejidos estudiados. El microscopio de fuerza atómica electrónico es también un microscopio que realiza básicamente un escaneo de superficie. En esta variedad de microscopio electrónico, la punta del microscopio de fuerza atómica se encuentra en una micropalanca sobre la cual se refleja un láser. Cada vez que la punta se mueve hacia arriba o hacia abajo, debido a la interacción con la superficie que se encuentra escaneando, esta micropalanca refleja la luz del láser con desviaciones que son detectadas por un fotodetector e interpretadas por el software de una computadora. De esta manera, se emiten recreaciones tridimensionales de la superficie escaneada. Este tipo de microscopio nos permite observar estructuras como las fibrillas de colágeno o el ADN. La inmensa mayoría de las imágenes histológicas que vamos a analizar a lo largo de nuestra asignatura son el reflejo bidimensional de las incidencias de corte sobre los diferentes órganos, tejidos y células que estudiaremos. Clásicamente existen tres incidencias de corte: el corte transversal, el corte longitudinal y el corte oblicuo.
Ahora, dentro del corte longitudinal, este puede ser tangencial o puede ser radial. La altura del corte nos va a permitir observar diferentes estructuras celulares. Células bastante altas, como las células cilíndricas, pueden tener incidencias de corte tan superficiales en las cuales no se puedan apreciar del núcleo, o incidencias de corte profundas en las cuales los núcleos sean visibles. Los cortes transversales en estructuras cilíndricas suelen observarse como círculos precisos, como círculos perfectos, mientras que los cortes oblicuos se observan como óvalos. La altura de la incidencia del corte o la profundidad de la incidencia del corte nos va a permitir o no observar diferentes estructuras celulares, como por ejemplo el núcleo. En la presente diapositiva podemos observar la representación esquemática así como la ejemplificación de diferentes incidencias de corte y su traducción probable a un preparado histológico. En esta imagen que vemos acá tenemos a un huevo duro. En dependencia de la altura a la que realicemos el corte en este huevo, podremos observar diferentes cortes histológicos. Si el corte es bien superficial, número 1, solo observaremos una pequeña porción de la clara. Conforme nos vamos adentrando a nivel del preparado histológico, podemos observar estructuras como la yema, pero también conforme nos vamos alejando, esta estructura deja de aparecer. Los cortes longitudinales se llevan a cabo a lo largo del eje mayor del preparado histológico, y también en dependencia de la profundidad del corte nos va a permitir o no observar diferentes estructuras. En el caso del número 5, el corte es bastante superficial, no vemos la yema. En el caso del corte número 6, aunque es un corte bastante superficial, nos permite ver una pequeña porción de la yema. Lo mismo podemos observar con esta zanahoria. En el corte longitudinal podemos observarla en toda su extensión, mientras que en el corte transversal podemos observar nada más pequeños fragmentos de ella. Cada una de estas incidencias de corte lo que nos permite es ver desde distintas perspectivas una misma estructura histológica. Es el caso de esta naranja que vemos acá. En dependencia del lugar en el que hagamos el corte, vamos a verla de una manera en particular. Esta naranja puede utilizarse como una analogía del corpúsculo renal, que es la imagen que vemos acá. El corpúsculo renal es una estructura tridimensional que se encuentra en el riñón y en dependencia de la orientación del corte que hagamos va a ser la morfología que vamos a ver o las estructuras que van a ser visibles. Si la cortamos transversalmente, si la cortamos longitudinalmente, vamos a ver que la naranja nos va a mostrar una forma distinta. Lo mismo ocurre con el corpúsculo renal. Si el corte es transversal, si el corte es longitudinal, y la altura del corte nos va a permitir observar diferentes secciones de este. En esta imagen podemos observar preparados histológicos tanto en un corte transversal, los de acá arriba, como en el corte longitudinal, los de acá abajo. Ambas, las imágenes de arriba y de abajo, corresponden a órganos similares o al mismo órgano. De esta manera podemos hacer un análisis comparativo entre la morfología al corte transversal y la morfología al corte longitudinal. La primera imagen de la izquierda, esta que observamos acá, es una arteria. Esta arteria se caracteriza por la presencia de músculo liso en su pared, músculo liso que tiene una conformación circular. En el corte transversal podemos apreciar eso. Sin embargo, en el corte longitudinal, aunque podemos observar la luz, el músculo liso ya aparece en una orientación transversal. Recuerden que el músculo está alrededor de la arteria. Lo mismo ocurre con esta imagen de intestino delgado. En el corte transversal podemos observar tanto las vellosidades como las válvulas conniventes. En el corte longitudinal lo que estamos analizando es la pared, una pequeña porción de la pared. Existen estructuras como el músculo. Acá podemos observar las dos capas de músculo. La capa superficial, que tiene una orientación circular, en el corte longitudinal nos aparece con una orientación transversal. Lo mismo pasa con el músculo estriado esquelético. En el corte transversal podemos apreciar la morfología de cada una de las fibras musculares, la disposición del núcleo y la relación con el tejido conjuntivo. Vemos el endomicio, vemos el perimicio,
Mientras que en el corte longitudinal podemos observar toda la longitud de la fibra muscular y las estriaciones transversales. Noten ustedes que este es el mismo tejido, pero observado en diferentes incidencias de corte. Lo mismo pasa con esta imagen. Acá podemos observar, miren ustedes, a un nervio cortado transversalmente, donde también podemos observar las diferentes estructuras de tejido conectivo asociadas al tejido nervioso, como el endoneurio, el perineurio, mientras que en el corte longitudinal observamos a este nervio. Miren ustedes los axones, como tienen esta conformación ondulada, ¿sí? Y ambas son estructuras nerviosas, ambos son axones, nervios periféricos, perdón, cortados, tanto transversal como longitudinalmente. Durante la observación de preparados histológicos, en algunas ocasiones vamos a observar artefactos o artificios que son generados por errores en la técnica. El primero que podemos observar son los pliegues por no extender bien los cortes. Lo vamos a observar como estas bandas hipercrómicas en los preparados histológicos. También puede ocurrir la retracción por alcoholes o sobrecalentamiento con parafina en la inclusión. Vamos a ver estas pequeñas regiones retraídas. En este caso, la lámina propia se retrae del epitelio y deja un pequeño espacio. También las estrías por la cuchilla del micrótomo mellado. Vamos a ver estas pequeñas secciones que parecen flecos, que son generadas por las estrías de la cuchilla. No son estructuras histológicas ni existen en el órgano realmente, sino que son resultado del proceso de corte. Vamos a observar también estas pequeñas manchas hipercrómicas en los preparados histológicos que son resultado de la precipitación del colorante por mala filtración. No son tampoco estructuras histológicas, sino son un artificio generado por la precipitación del colorante. Les había mencionado en algún momento que debe llevarse a cabo una deshidratación de manera progresiva y lenta. Si la deshidratación se lleva a cabo de forma muy rápida, puede ocurrir esto. Acá vemos un corte histológico de la retina en el cual las capas se desprenden. En algunas partes se separan, van a ver ustedes algunos órganos en los cuales la cápsula se encuentra desprendida por este efecto. También podemos encontrar algunas burbujas de aire en los preparados histológicos que aparecen durante el proceso de montaje. No sale bien el aire al momento de aplicar el bálsamo de Canadá y ocurre esto, que permanecen pequeñas burbujas de aire en el preparado. Como iremos estudiando a lo largo de toda nuestra asignatura, la morfología de las células puede ser variada. Vamos a encontrar células tanto planas como esféricas, células cúbicas, cilíndricas, poliédricas, fusiformes, células piramidales, células estrelladas o piriformes, en dependencia del tejido que estemos estudiando. Por ejemplo, en una citología cervical podemos observar una serie de células planas. Todas estas son células planas porque son más largas que altas. Luego tenemos la sangre periférica, en la cual podemos encontrar células esféricas o discoidales, como el caso de los leucocitos o de los eritrocitos que tienen forma de disco. Recuerden ustedes que estos son preparados histológicos, por lo tanto nosotros lo vemos bidimensionalmente, pero esto, que parece un disco, es realmente una esfera en el plano tridimensional. En los cortes histológicos podemos observar grandes grupos de células, por ejemplo las epiteliales, que tienen una morfología bien definida. Tenemos por ejemplo las células aplanadas, en el caso de los endotelios y de los mesotelios. Tenemos también el caso de las células cúbicas, las cuales encontramos revistiendo diferentes conductos a nivel de diferentes órganos y sistemas. Estas células tienen forma de cubo. Tienen un ancho y un alto muy similares, un núcleo central redondeado. Y luego se encuentran las células cilíndricas o columnares. Estas células tienen forma de cilindro, son mucho más altas que anchas. Su núcleo se encuentra hacia la base, es ovalado, y el eje mayor coincide con el eje mayor de la célula. Es decir, que son núcleos ovalados y el eje mayor de ese núcleo se encuentra orientado también hacia el eje mayor de la célula. Las células fusiformes tienen forma de uso, es decir que sus extremos son afinados. A diferencia de la célula plana, la célula fusiforme tiene un mayor espesor y sus extremos son afinados. El núcleo es ovalado, con el eje mayor que coincide con el eje mayor de la célula. Este tipo de células las encontramos regularmente a nivel del músculo liso.
pero también a nivel del tejido conjuntivo, es el caso de los fibroblastos. Luego tenemos las células poliédricas. Estas células tienen una estructura variable, con presencia de muchas caras y forma generalmente irregular. Tienen un núcleo central y redondeado. Acá vemos algunos cordones de hepatocitos a nivel del hígado que tienen esta morfología poliédrica que se ilustra en la representación esquemática. Existen células esféricas, como es el caso del ovocito, que tienen una forma de pelota, una forma de esfera. El núcleo tiene una localización central y es también redondeado. Aunque en este preparado histológico, debido a la incidencia de corte, como habíamos visto anteriormente, es imposible observar el núcleo, pero está en una posición central. Luego tenemos a las células estrelladas, como es el caso de las células mioepiteliales que encontramos en la periferia de los adenómeros glandulares, pero también las células de la neurona y de la neuroglia. Son células que tienen prolongaciones celulares y ramificaciones abundantes. Morfológicamente existe otro grupo de células que son las células caliciformes que, como podemos darnos cuenta, tienen forma de cáliz, forma de copa de vino. Estas células son células mucosecretoras que encontramos regularmente haciendo parte de algunos epitelios que estudiaremos más adelante. Existe otro grupo de células que son las células piramidales. Estas células piramidales las encontramos haciendo parte de diversos adenómeros. Como su nombre lo indica, tienen una forma de pirámide con una base y un vértice orientado hacia la luz de la glándula. Las diferentes técnicas histológicas de preparación de tejidos y los diferentes tipos de microscopio que podemos utilizar nos permiten tener una perspectiva variada con respecto a un mismo grupo celular. En esta diapositiva podemos observar tejido óseo observado a diferentes técnicas de coloración y con diferentes técnicas de microscopía. Es el caso de que en la hematoxilina eosina podemos observarlo como se aprecia en la imagen de la parte inferior derecha, este es tejido óseo, pero también con técnica de desgaste y contraste con azul de metileno podemos apreciar que se observan algunos componentes del tejido que son invisibles a la hematoxilina eosina, como las prolongaciones de los osteocitos a través de los canalículos. En microscopía electrónica de transmisión podemos observar la ultraestructura del osteocito, donde podemos observar su núcleo, podemos observar su retículo endoplasmático, inclusive podemos observar la laguna y los canalículos. Mientras que en la microscopía electrónica de barrido, como es un escaneo de superficie, podemos observar tridimensionalmente cómo luce el osteocito dentro de su laguna e inclusive ver las prolongaciones celulares de este y las intercomunicaciones con los osteocitos vecinos. En esta diapositiva tenemos un análisis similar pero aplicado al tejido conjuntivo. Acá tenemos tejido conjuntivo denso no modelado, que en la microscopía óptica con tinción de rutina se observa como ven ustedes acá. Se ven las fibras colágenas que son abundantes, gruesas, en grandes cantidades en la matriz extracelular y dispuestas de manera aleatoria, con una coloración más bien rosa. Si esta misma muestra, este mismo tejido lo teñimos con tricrómico, por ejemplo el de Mason, tendremos que el mismo colágeno toma una coloración distinta, en este caso un azul intenso. En la microscopía electrónica de transmisión podemos observar la ultraestructura de la fibra de colágeno. Así lucen las fibrillas de colágeno en la microscopía electrónica de transmisión, mientras que en la microscopía electrónica de barrido podemos observar el colágeno como estas grandes cintas. Recuerden que este es un escaneo de superficie, vemos la superficie de la molécula de colágeno, así como algunas fibras en el fondo mucho más finas, probablemente reticulares. En esta diapositiva podemos también realizar un análisis comparativo de las diferentes técnicas de coloración y de microscopía aplicadas en este caso al epitelio de revestimiento del intestino delgado. Acá podemos observar claramente cómo entre un preparado de hematoxilina eosina y un preparado de ácido periódico reactivo de Schiff, de la reacción de Paz, el componente mucinoide que observamos a nivel de las células caliciformes se observa ampliamente resaltado en la técnica de coloración de Paz, cosa que no ocurre en hematoxilina eosina, donde los espacios ocupados por la mucina son vistos como grandes áreas en blanco. En el caso de la microscopía electrónica de transmisión podemos observar claramente el núcleo de las células y podemos observar la morfología, por supuesto con una definición mayor que la microscopía óptica, pero en blanco y negro y bidimensionalmente.
A la microscopía electrónica, pero de barrido, podemos observar, por ejemplo, las microvellosidades en la superficie de estos enterocitos como estructuras tridimensionales. En la microscopía electrónica de transmisión, aunque también son visibles, son apreciables como estructuras bidimensionales. El escaneo de superficie nos permite observar su morfología tridimensional, mientras que la microscopía electrónica de transmisión nos permite apreciar su estructura interna. Acá vemos una imagen, a mayor aumento también de microscopía electrónica de barrido, donde se observan las microvellosidades, versus la microscopía electrónica de transmisión. Acá vemos también en un preparado histológico, pero esta es microscopía óptica. Miren ustedes cómo las microvellosidades en microscopía óptica apenas se ven. De hecho, son estructuras que no son directamente visibles a la microscopía óptica. Con tinciones de rutina, con coloraciones especiales, vemos la traducción del glicocálix de estas microvellosidades en la superficie de los enterocitos, más no vemos las microvellosidades como tales.